Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. El compositor porteño Enrique Santos Discépolo, autor de Cambalache, Gira Gira y Malevaje, presentó en 1943 otro tango emblemático e indispensable titulado secamente Uno, con música de Marianito Mores. Aquí el poeta del tango no solo expresa un desgarrado despecho, sino lo generaliza con el lacónico y dilatado pronombre del título. Ese uno que se refiere a sí mismo, a usted, a mí y a los demás. Ese uno que somos todos. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. La amarga voz cantante resuena con el timbre de El mudo Gardel y condena a la vida como una travesía ardua y tenaz en busca del amor, pero fatalmente destinada al fracaso, a la desilusión, a la soledad. 50 años más tarde, en 1995, la funesta ruptura del corazón por una pasión malograda fue desmentida, con menor trascendencia, desde luego, en la cadencia tropical Uno se cura, de Raulín Rosendo, y que marca la brecha de tiempo y estilo entre el lacerado tango rioplatense y la bullanguera salsa dominicana, la cual asegura que en efecto uno padece y desfallece, sniff, pero se cura. Uno se cura. Yo te juro, amigo mío, que uno se cura. Uno cae y se lastima, se destruye y se calcina, se deprime y se aniquila, se atormenta sin medida, pero se cura. Ahora bien, ¿quién es ese uno del discurso? Adoptar el pronombre uno es un modo indirecto, sagaz y formalmente cortés de hacer copartícipe de nuestra opinión al escucha o al lector, al tiempo de afirmar que quien piensa y siente de tal o cual modo es quien lo expresa. Uno se emplea en el habla coloquial para considerar e implicar a cualquier persona mediante un disfraz léxico que, como toda máscara, resulta engañoso, pues el yo brilla por su ausencia en ese uno que el hablante vocea para referirse de manera despersonalizada a sí mismo y a los otros. Sucede así que al proferir el uno, el hablante se refiere a sí mismo de manera indirecta e indefinida, como si de soslayo vislumbrara su propia figura
entre dos espejos. Este yo encubierto suele enunciar el pronombre para expresar creencias o experiencias con las que cualquiera debiera estar de acuerdo, y es idóneo para formular refranes, tan reputados y sentenciosos como estos cuatro de uso endémico en nuestra lengua. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno no sabe para quién trabaja. A todo se acostumbra uno, menos a no comer. Uno propone y Dios dispone. El uno también se plasma en sentencias de la propia cosecha, como esta del poeta barcelonés Jaime Gil de Biedma. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme a la vida por delante. El uno puede ser autorreferencial y aludir solo al hablante, como en cargarle a uno el muerto o en tiene uno que soportar el tratamiento más vil del lamento del gaucho Martín Fierro. Usualmente el uno se usa para insinuar a la persona que habla, pero sin revelar su identidad ni externar sus rasgos, excepto por el género, donde la autorreferencia se hace patente porque cuando una mujer dialoga, suele formular el pronombre en femenino. Se entera una de cada cosa, y así todo uno puede ser una. Además de una subrepticia autorreferencia, el uno dicho erige solapadamente un pacto del yo en alianza con el tú, que incluye al hablante y al oyente, pues en aras de un diálogo efectivo, uno debe ser consciente de lo que dice y uno debe saber cuándo callarse. El uno declarado se pone en lugar del otro implicado, yo como tú, y esboza una dilución o una incorporación de la identidad propia en la otredad ajena, yo como todos. En efecto, uno se refiere a sí mismo como visto por el otro y al otro como uno mismo. El uno y el otro vienen a coincidir y a concurrir en el nosotros. De esta forma, el uno permite al hablante generalizar su experiencia actual o figurada en una deducción que aplica a los demás, o cuando menos a la clase de personas afines que considera gente como uno. En su tesis doctoral de filología, Marta León Castro, lingüista de la Universidad de Sevilla, distinguió dos objetivos del pronombre uno, el encubrimiento y la generalización. En el encubrimiento, el hablante busca un acuerdo o una aceptación por parte de su interlocutor, o bien busca protegerse de posibles críticas y pasar, digamos, un tanto desapercibido. Aquí el pronombre funciona como una alusión amable o indirecta a uno mismo para evitar o disimular el sentido usualmente presuntuoso del yo. En cambio, la generalización expresa una variedad con la que cualquiera puede identificarse, a veces con un sesgo crítico o irónico. Hoy en día se entera una de cada cosa. Ahora bien, la referencia del uno no está dada exclusivamente por la gramática o la sintaxis, sino que se especifica por el contexto extralingüístico de las circunstancias, las acciones, los elementos de la interacción, el entorno donde se pronuncia el pronombre, donde el pronombre surge y suena. En efecto, con base en un extenso análisis de discursos naturales y conversaciones recogidas, María Razón de la Universidad Complutense de Madrid y Bernardo Pérez Álvarez junto con Rosa María Alanís Torres de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo encuentran mayor frecuencia del uno en conversaciones cara a cara, es decir, uno a uno, que comportan mayor intersubjetividad. En estos estudios queda claro que el uno se usa mucho más en interacciones orales que en medios escritos y dentro de estos más en la ficción que en escritos académicos donde casi no aparece, excepto si un texto como el presente trata del pronombre uno.
Desde un punto de vista cognitivo, si bien los pronombres yo, mi o mío son marcas verbales de subjetividad, el impersonal uno es un rotundo signo lingüístico tanto de autoconciencia como de alteridad intersubjetiva. El uno es autorreferencial porque señala e involucra veladamente a quien lo profiere, y es heterorreferencial porque supone un principio común de humanidad en cada uno de los implicados. Esto será cierto en la medida de que todo ser humano, todo yo, es un ejemplar de esa inverosímil especie de criaturas terrestres, bípedas, encefalizadas, autoconscientes, habilidosas, gregarias y locuaces, capaces de comprender y vocear la unidad de sus miembros con el epíteto de sapiens, Homo sapiens. Saltemos ahora de la gramática a la aritmética, pero a una aritmética condimentada de semántica, acaso más apetitosa. La voz pronominal uno procede del latín clásico unus y se refiere al primer número natural y entero, representado en la iconografía índigo-arábiga por el glifo solitario y vertical 1, el número 1, usualmente rematado arriba por un copete o serif y abajo por una pequeña plataforma, apariencia que sugiere la figura humana erguida sobre sus pies, como se aprecia en las esculturas de Alberto Giacometti. El numeral 1 es único y sin par, lo cual viene a coincidir con el concepto de persona como entidad humana singular, pues a pesar del terror del doble, del doppelganger, no hay nadie igual a uno. En efecto, la singularidad distintiva de cada uno y el numeral 1 tienen el mismo referente, la identidad. Veámosla de esta manera. Cualquier número multiplicado por 1 permanece siendo el mismo. Y así como el número 1 es factor común de todos los números, el pronombre 1 es factor común de todas las personas. Además de la identidad, otro principio común del pronombre 1 y del numeral 1 es la unidad, definida por el Diccionario de la Real Academia Española como la propiedad de todo ser en virtud de la cual éste no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Esta cualidad plenaria o integral evoca la definición de una persona como una unidad biopsicosocial, cuya clave es la unión o la unidad de tres variables descomunales: la somática, la mental y la cultural, que tanto importan en la salud y en la enfermedad. Esta semántica de doble faz, gramatical y aritmética, revela al pronombre uno y al numeral uno como conceptos gemelos que comparten el mismo aroma cognitivo. Un ser singular, a la vez diferente y semejante a otros de su clase, lo cual certifica debidamente el principio de variedad en la teoría darwiniana, la cual requiere de la diversidad en una especie para que tenga lugar la evolución biológica. Al examinar las tesis humanistas esgrimidas por Bartolomé de las Casas a mediados del siglo XVI para aseverar la capacidad intelectual y anímica de los indígenas americanos como verdaderos y legítimos seres humanos, el historiador Louis Hanke la sintetiza con el vibrante título de su libro All Mankind is One, traducido literalmente como La humanidad es una, pero que admite un vuelco pronominal acaso más hondo y comprometido. Uno es todo el género humano. Esta noción remite al célebre reconocimiento de Publio Terencio el Africano: soy hombre, nada de lo humano me es ajeno, que Miguel de Unamuno interpretara al inicio de su sentimiento trágico de la vida como: soy hombre, ningún hombre estimo extraño. A ningún hombre estimo extraño. Más aún, en su devenir, el uno llegó a ser pronombre de solidaridad fraternal, reciprocidad gozosa y auxilio mutuo en el célebre precepto de la masonería:
del juramento de los mosqueteros y del tema no oficial de Suiza, todos para uno y uno para todos, donde el uno reiterado reluce como número y como pronombre. Una vez presentadas estas notables cualidades gramaticales y numerales del uno, será revelador aplicarlas como un instrumento fenomenológico para ensayar brevemente un abordaje de la memoria. Vamos ahí. Uno perdura por un tiempo muy impreciso y en su trayecto no duda de ser la misma persona porque rememora su pasado, porque lo reconstruye como su protagonista, porque uno reafirma saber quién es y otros reconocen su figura, su genio y su voz. Al repasar su historia, uno registra sus actos y andanzas como señas constituyentes de su condición humana singular, de su ser, de su renombre, además de cuantiosos incidentes que resguarda en su memoria episódica, ese exuberante desván del que puede recuperar y rehacer y relatar acontecimientos, personajes, escenas, afanes o sueños que vivió. En su memoria semántica uno retiene datos y recopila conocimientos adquiridos en incontables esfuerzos de aprendizaje, de adiestramiento y recreación. Además, en su memoria operacional uno disfruta de recursos motrices adquiridos mediante la práctica, las habilidades, destrezas y pericias que uno reproduce y manifiesta voluntad en acciones tan distintivas y refinadas como pueden ser escribir, tocar un cello, nadar de mariposa, cocinar un mole, tejer un encaje o justificar una opinión. Como consecuencia de todo esto, parece justo afirmar que uno recoge, reúne y reitera sus recuerdos, sus conocimientos, sus destrezas y sus creencias como ingredientes y repositorios de su identidad, de su rol y poder para operar en el mundo como quien es, como quien cree ser o como quien quiere llegar a ser. De hecho, para aplicar y aprovechar los conocimientos obtenidos, para reconstruir su singularidad y redefinir su existencia, para reconocerse y ser reconocido, para reflexionar sobre su pasado, su presente y su porvenir, uno precisa recaudar y rememorar sus peripecias, reformular y restablecer sus enseñanzas, reforzar y restaurar sus habilidades, reproducir y reajustar sus faenas. En pocas palabras, uno cree saber y ser quien es porque ejerce múltiples acciones distintivas de la memoria, que designamos con verbos que llevan el prefijo re propio de la repetición. Uno retiene, recoge, registra, recuerda, reconoce, revive, recuenta, recapitula, repasa, reitera o reaviva cuantiosas instancias de su vida, incontables datos de información y una pléyade de acciones depuradas. Pues bien, aunque estas aseveraciones pueden parecer verosímiles o acaso indudables, la memoria como soporte de la conciencia de sí y de la identidad personal es tan necesaria como intrincada, nebulosa y problemática. Para empezar, un recuerdo dista mucho de ser un viaje en el tiempo que le permita a uno volver a experimentar eventos pasados, pues la memoria no es reproducción de experiencias pasadas para siempre idas, sino es una simulación actualizada. Pero tal simulación no implica falsedad entre el evento pasado y el recuerdo presente, sino una transmutación eficaz y necesaria para que uno pueda recrear en el presente lo vivido y pueda proyectarlo hacia un futuro. El recuerdo no es repetición o evocación fija y fiel de un pasado, porque cada vez que uno recuerda, ocurre una figuración, una recreación, una reconstrucción. Pero es precisamente en estas facultades del pensamiento y la imaginación donde reside la utilidad de la memoria. Pues si bien los recuerdos de uno no conservan la exactitud, la nitidez
y el detalle del evento o la experiencia original suelen ganar en alcance, comprensión, conocimiento y relevancia. La visión y el concepto que tiene uno de sí mismo ciertamente están influidos por lo que uno recuerda y discierne de su vida pasada, pero especialmente por cómo recuerda, cómo engarza, utiliza y aplica esa información para comprender su situación actual, para planear sus posibilidades futuras. De esta manera, la memoria no tiene un mero papel reproductivo, evocativo y estático, sino al revés, uno productivo, creativo y constructivo. No es una fábula trivial que la mítica personificación de la memoria y el conocimiento según la remota teogonía de Hesíodo sea Mnemosina, la madre de las 9 musas. Federico Fellini afirmaba que sus películas, en particular Ocho y medio o Amarcord, representan recuerdos inventados. Aprovecho esta alusión fílmica para ilustrar que la memoria no es como una sala de cine que reproduce en la pantalla de la conciencia películas grabadas en el pasado. Es más bien un taller de ensayo y puesta en escena de un guión adaptado y modificado en cada representación. Para terminar este memorial de uno, es tentador explorar este dramático recurso cognitivo y emocional aplicando el uno. Cuando uno recuerda algo, en el teatro de su imaginación recrea una escena o una acción que tiene como protagonista al propio yo. En esa simulación, en ese soñar despierto, uno se inviste de un yo fantástico para vislumbrar, sondear y figurar escenas pasadas y futuras sobre lo que pudo haber sido y no fue, lo que podría haber hecho o dicho, lo que podría hacer y evitar en el futuro. Este yo actoral interviene como un personaje, sagaz a veces, torpe otras, que utiliza sus experiencias transitadas para simular situaciones por venir, para predecir y ensayar cómo sería vivir experiencias inéditas, lo cual, dicho sea de paso, es el germen y el fruto de toda ficción literaria. Este intérprete estelar de los recuerdos y de la autobiografía que los ordena es un yo acreditado, porque uno se identifica y se conforma a sí mismo a través del tiempo vivido, del tiempo recobrado, del tiempo recreado. Uno se construye para crear una imagen coherente, favorable y propicia de sí, pero ese yo no es sustancial, sino un personaje autobiográfico y autobiografiado. No solo es uno mismo o un yo quien produce una autobiografía, sino también a la inversa. La autobiografía confecciona al yo, ese héroe dramático, a veces tragicómico, que uno perfila y pule para comprenderse a sí mismo, para encontrar o esculpir a ese supuesto uno que es uno mismo. Y sin embargo, el yo no se limita a ser un personaje verbal y dramático, esencialmente intangible, porque uno siente y experimenta con inequívoca inmediatez su vitalidad y su libertad como el meollo sustancial de su identidad, de sí mismo. Pero este es otro cantar y uno no está para esos trances. Muchas gracias.